Buenos días amigos y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Y tenemos que comenzar porque hoy es el primer programa que emitimos desde el fallecimiento de nuestro arzobispo emérito, don Fernando Sebastián. El pasado 24 de enero fallecía en hospital en Málaga, fruto de un ictus, después de unos días de una salud muy delicada y de estar toda la diócesis rezando por él. Hoy le queremos hacer memoria y homenaje a don Fernando, que en febrero del año 2016 se sentó también en este programa para hablar, entre otras cosas, de sus memorias. Tres miradas que se pueden resumir, que se ha hecho y que las hacía también el vicario general de Málaga en el funeral que se hizo en la Catedral de Málaga, de don Fernando como el evangelizador, el pastor, el teólogo. Tres miradas de lo que ha podido ser su huella, no solamente en nuestra diócesis, en su pontificado, en los años que estuvo como arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, sino a lo largo y ancho de su ministerio en la Iglesia en España. Rezamos por él. El domingo se produjo, el domingo pasado, un solemne funeral en la Catedral de Pamplona, presidida por nuestro arzobispo don Francisco, y allá destacó ampliamente en la homilía su persona. En la verdad de este domingo está la homilía que podéis leer y los apuntes biográficos de don Fernando. Nuestro recuerdo para él, y continuará siempre en la Iglesia diocesana, que fue de él nuestra oración. Hoy, cuarto domingo del tiempo ordinario, continuamos en el Evangelio después de haber escuchado a Jesús proclamar el texto de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, y las palabras que continuaron aquella lectura del texto en la sinagoga de Nazaret no gustaron a los que le escuchaban y lo apedreaban a Jesús. Decir la verdad, proclamar la verdad de Dios y de la historia y del hombre, a veces tiene el precio. Viene bien traer al unísono, y de acuerdo además con la segunda lectura de este domingo, precisamente el lema episcopal de don Fernando: Veritas in Caritate, verdad en la caridad. Edith Stein decía que no recibáis ninguna verdad que no contenga amor, ni recibáis ningún amor que no provenga de la verdad. Pues con ese espíritu que también nos ha dejado la huella don Fernando, seguimos adelante en la vida diaria de la Iglesia. Mañana, día 4 de febrero, tiene lugar la campaña de prematriculación de infantil y primaria para la clase de religión. Y vamos a hablar de las clases de religión, y para ello está con nosotros María Ángeles Fuertes y Juan José Olleta, profesores de religión. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hablar un poco de las clases de religión y sobre todo animar a esta campaña que todos los años tiene para apuntarse a la clase de religión. La primera pregunta, que creo que es bueno que vaya calando en nuestros telespectadores: ¿por qué es necesaria la religión en la escuela? Pues empiezo yo, si quieres. Yo creo que es necesaria porque el alumno, el chico, el educando, no recibe solamente una educación o una serie de contenidos, sino que hay una parte integral. La persona es la que se educa, ¿no? Y ahí la clase de religión tiene mucho que decir, porque estamos hablando de que estamos con personas a las cuales ofertamos, porque la religión siempre se ofrece, nunca se impone, pues un modelo de vida, una forma de ser ante la sociedad, ante la familia, y porque estamos hablando de una educación integral que va más allá de la adquisición de una serie de contenidos. Por eso es bueno, por eso es necesario, por eso es distinta la clase de religión. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Juanjo, pero también quisiera añadir que otro motivo también fundamental es el derecho que tienen todas las familias a elegir para sus hijos la asignatura de religión, y es algo que está recogido en la Constitución y en los grandes tratados internacionales. De ahí que quede en la clase de religión en la escuela y, por supuesto, en la escuela pública. Hay que decir que en el contexto actual que estamos, esta decisión de elegir la clase de religión viene dada por el anteproyecto de ley de educación del Gobierno, que en algunos aspectos afecta a la asignatura de religión. ¿En qué contexto, cómo afecta esta ley? Un poco para que nuestros telespectadores también sepan en qué momento histórico estamos. Bueno, pues esta ley es una ley sectaria porque no tiene el consenso de todas las partes de la comunidad educativa. Entonces busca discriminar a la asignatura por ideología.
Por una parte, pretenden que sea evaluable, pero no computable, es decir, que no cuente ni para becas ni para el acceso a la universidad. Quieren también, por otra parte, que se elimine la alternativa, con lo cual, en este caso, habría clase de religión para aquellas familias que hayan elegido clase de religión, pero para los que no tendrían, con lo cual no tendrían alternativa. Los niños que van a clase de religión estarían más horas en el colegio y al final pues serían muy pocos los que elegirían la asignatura de religión. Porque ante la pregunta, ¿quieres ir a clase de religión o quieres ir a casa?, pues la mayoría contestaría que quieren ir a casa. Aunque mantengan los acuerdos con la Santa Sede, estos acuerdos obligan a ofertarla, pero si al final esta asignatura terminaría como una asignatura extraescolar, pues habría que ir a los juzgados, habría que tomar algún medio. Y por otra parte, también quieren que deje de ser una materia para bachillerato, con lo cual, con la LOMCE se ofrecía entre un grupo de asignaturas, la asignatura de religión, pero con la ley CELA no se menciona. Por lo tanto, al final se está arrinconando y tenderá a desaparecer. Yo recuerdo aún en el colegio que nos decían que en octavo de GB, que soy de GB, que un trocito del grado escolar, cuando el profesor de religión decía, ojo, no os paséis que un trocito del grado escolar también depende de la clase de religión, ¿no? Bueno, hablando de la asignatura religión, que hay mucho debate, para dejarlo claro, la postura desde la Iglesia, ¿es un privilegio exclusivo de la Iglesia católica? ¿Es un derecho? ¿Cómo lo enfocamos? Yo creo que primero que es un derecho de los padres. Los padres tienen derecho a la educación de los hijos y eso es algo aparte de lógico, legal, porque ya viene recogido en la Constitución española y en otra serie de instancias, ¿no? Y eso es lo primero. Estamos hablando del derecho de los padres. Pero no hablamos de una exclusividad de la Iglesia católica, porque el Estado tiene también suscrito una serie de convenios con otras entidades religiosas, por los cuales dar también esa confesionalidad, o mejor dicho, esa religión en distintos lugares también públicos, ¿no? Y estamos hablando de una situación en la cual lo que se está pidiendo o lo que se está ofreciendo es un derecho normal de las familias a querer educar a los hijos en la religión católica, porque no nos engañamos, nuestro país y nuestro continente tiene unas amplias raíces cristianas. Y lo que nosotros estamos ofreciendo, lo que la asignatura ofrece también, es por una parte ese bagaje cultural que es diferente a la catequesis que llevan los críos, y por otra parte está ofreciéndoles una educación que va más allá de lo que son propiamente una serie de contenidos, sino que es una educación siguiendo un modelo que es el modelo de Jesús de Nazaret. Por tanto, yo creo que no estamos hablando de privilegios, yo creo que no estamos hablando más que de derechos, no estamos hablando más que de educación, más que de futuro para nuestros hijos. Lo has definido muy bien, ¿verdad? Cultura y unos valores y unas virtudes, ¿no?, que lleva. Bueno, pero en España, Estado aconfesional, esto se abandera mucho ahora, porque hace unos años nadie hablaba, pero ahora ya se abandera un poco este término. ¿Cabe la asignatura de religión en un Estado aconfesional? Pues yo pienso que sí, porque el que España sea un Estado aconfesional no significa que no tenga... lo único que significa es que no tiene una confesionalidad propia. Tanto la religión católica como la religión evangélica, judía e islámica tienen unos acuerdos con el Estado para poder impartir clase de religión. Pero, por otra parte, tampoco quisiera que esto se limitara solo a unos acuerdos con el Estado. Como bien ha dicho antes Juanjo, me parece importantísimo que sea una educación integradora, y para que sea una educación integradora, la asignatura de religión no puede quedar excluida. ¿Y en Europa cómo está? Porque aquí a veces se dice que es una reminiscencia un poco del pasado, del antiguo régimen, pero la situación en Europa, la clase de religión, ¿cuál es? Pues para mira, situarnos un poco. Sí, yo aquí he traído unos datos que me parece muy importantes que se sepan, ¿no?
Bueno, por una parte, sin entrar en los acuerdos Iglesia-Estado, la legislación tanto estatal como europea sería la siguiente. Por una parte, la Constitución española garantiza la libertad religiosa, el derecho a los padres para elegir libremente dentro del título de los derechos fundamentales, en una serie de artículos, el artículo 16, el artículo 27.3, el artículo 27.1, etc. Por otra parte, también está el artículo 18 de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación. Y ya si salimos de España, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26.3 dice: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el artículo 3 afirma: los Estados, parte en el presente pacto, se comprometen a respetar las libertades de los padres y hacer que sus hijos Sí, en definitiva que hay todo un bagaje nacional e internacional. Prácticamente en toda Europa el hecho de la religión es obligatoria o es prácticamente que se da en todos los lados. Y entonces, yo simplemente quería comentar una cosita aparte de lo legal. Me parece importante que, siendo necesario darle un soporte legal a la asignatura, yo creo que la asignatura es una parte más de la educación. Entonces, a veces ocurre que para hablar tenemos una serie de problemas educativos muy grandes. Tenemos un fracaso escolar, tenemos un absentismo escolar, tenemos una situación en la cual la escuela no está conectada con el mundo laboral, y eso son realidades que están ahí. Y no deja de ser un poco cansino que buena parte de cuando se hace una nueva reforma educativa, y van unas cuantas, una parte de todos esos problemas parece ser que los tiene la asignatura de religión, porque es una parte en la cual hay que jugar si se arrincona, si se elimina, si se... No sé, yo quiero decir que los profesores de religión, las personas que están en la asignatura de religión, no es que tengan un plus, reciben una educación basada en valores y en el seguimiento de una persona como Jesús de Nazaret. Es decir, aquí tenemos a veces en la escuela, que voy a poner un pequeño problema, ¿no? Uno de los grandes problemas que estamos teniendo también es todo el tema del acoso escolar, ¿no? A mí me sorprende que la solución a ese problema pasa por el arrinconamiento o por la eliminación de una asignatura que propone el seguimiento de una persona que hablaba del amor entre los hermanos y del perdón. Entonces parece complicado que cuando se están transmitiendo esta serie de aspectos y de valores sea una moneda de cambio permanente en todos los proyectos educativos de tal o cual signo, tal o cual color político, ¿no? Esto no solamente para el profesorado de religión, sino para lo que es la asignatura en sí, creo que no es justo y creo que es un vaivén ideológico que no termina de dejar centrar para lo que es la asignatura de religión, con la misma tranquilidad con la cual debieran impartirse el resto de asignaturas. Muy bien, vamos a ver un vídeo, vamos a dejar hablar a don Fernando, un pequeño vídeo que ha hecho la diócesis de Málaga en homenaje a él, con pequeños testimonios de él, y siempre a don Fernando había que dejarle hablar por su palabra pausada, serena, siempre firme, siempre convincente. Vamos a escuchar el homenaje a él. Llevé muchas cosas de Málaga en el corazón. Recuerdos muy intensos, personales, fueron los últimos años que yo viví con mi madre, enferma. Tuve también oportunidad de hacer un despliegue muy grande de pastoral. Encontré una acogida muy afectuosa, con mucha confianza, tuve muy buenos colaboradores. En fin, son pocos meses los que estuve yo en Málaga, pero ocupan mucho espacio en mi corazón y en mi memoria. Tengo un gran recuerdo del tiempo que estuve en Málaga. Yo, de ser cristiano y de ser discípulo de Jesús y de ser servidor del Evangelio y de ser obispo, no me voy a jubilar. Y en cambio entonces no podré actuar como actúo ahora en la diócesis, pero sí podré escribir y seguir pensando y tratando de ayudar a todos a ver con claridad la significación y las exigencias del Evangelio en nuestro mundo. Me gustaría poder
iniciar relación con personas, con foros, con ámbitos de gente no creyente. Yo creo que hoy los cristianos tenemos que mezclarnos con los no cristianos y en distancia corta tratar de hacer valer la verdad y la vida del Evangelio. Yo ahora no sé cómo, pero verdaderamente me gustaría hacerlo. Y a lo mejor, pues desde aquí de Málaga puede ser una posibilidad también. Crear una actitud nueva en la Iglesia para salir al encuentro de nuestro mundo de una manera atrayente, dando por supuesto que la gente que no es cristiana también tiene su corazón y busca la felicidad y son hijos de Dios, y nosotros tenemos que salir al encuentro para contarles la verdad de Jesús. Yo tengo la esperanza de que esta España nuestra llegue un momento en que vuelva a descubrir que Jesús es la verdad, es la felicidad. La vejez es un gran don de Dios. He descubierto más cosas. He descubierto que un hombre no es del todo hombre, no es del todo él mismo, hasta que no vive su propia vejez. Porque la vejez es la última fase de la cocción que uno tiene que hacer para madurar, para ir al cielo, ¿no? Entonces yo doy muchas gracias a Dios por estos años de serenidad, de distancia, de humildad, porque el jubilado, pues en la vida no es nadie y se va muy a gusto por la calle sin ser nadie. Y vives muy a gusto con la gente, subes, bajas al autobús, nadie te dice nada, ves las cosas como no las has visto en tu vida. Bueno, y sobre todo tienes una distancia respecto de tu propia vida. Puedes ver las realidades de la sociedad sin aspiraciones, sin pasiones, sin codicias. Eso da realmente da paz, da serenidad y da sabiduría. Yo creo que es una sabiduría que no puedes usar para imponerte sobre nadie, sino para madurar tú tu propia vida. Yo me imagino como que estoy retocando el conjunto de mi vida, rellenando huecos, quitando manchas, bueno, poniendo mi vida, adecentando mi vida en la presencia de Dios y tratando de ser más amable y mejor cristiano de lo que he sido en los años anteriores. Grandes palabras de don Fernando para meditar cómo vivió él en la vejez, en su pensamiento, preparación a la vida eterna, al encuentro con el Señor. Estamos hablando de las clases de religión. Seguimos un poco profundizando porque nos queda poco tiempo, pero yo os pregunto cosas que están un poco en el ambiente. ¿Bastaría con hablar de una asignatura que fuera cultura religiosa? ¿Y esto significa que la clase de religión católica es un adoctrinamiento, en consiguiente? Mi juicio no es suficiente para que los alumnos aprendan o entiendan mejor la pintura, la escultura, la música, el arte. Pienso que la enseñanza religiosa lo que trata es de dar respuesta a los grandes interrogantes que tiene el ser humano y a buscar la verdad, y una verdad única. Entonces, pues no sería suficiente a mi juicio. Hay una anecdótica, si me permites, sí. que tiene que ver con lo que comenta ahora María Ángeles. Me comentaba una compañera mía hace un tiempo que en una clase de historia del arte, estamos hablando de chavales ya mayores, estaban explicando un cuadro de la Última Cena, cuando un muchacho se levantó y preguntó, ¿eso qué es? Entonces, esto viene a colación de que cuando no solamente no estamos planteando la cultura que transmite el ser católico, sino que para entender que alguien ha querido plasmar ahí
una escena concreta, hay que explicar la profundidad de eso. Y eso no es solo una cuestión cultural, eso hay que entenderlo desde la vivencia de fe. Nosotros somos, en definitiva, transmisores de esa vivencia de fe, somos enviados de la Iglesia. Y no solamente a transmitir unos valores culturales, a decir que el domingo es un día de fiesta por algo, o a decir que la Semana Santa es por algo, o que la Navidad se celebra por algo, sino a transmitir que ese algo es lo que verdaderamente da fuerza a lo que hay personas que han querido plasmar en ese algo, de manera cultural, el aspecto del ser creyente y del ser católico. Por eso, a mí sí me dicen que yo adoctrino porque explico lo que es la historia de Jesús y el modelo que plantea Jesús de persona ante los demás y el modelo de perdón y el modelo de amor, pues a lo mejor tengo que decir que sí, eso es adoctrinar, pero supongo que cuando alguien cuenta la historia, cuando alguien cuenta la filosofía, cuando alguien cuenta algo, también está expresando una serie de opiniones. Entonces, yo creo que no es la clase de religión una catequesis, punto primero, no evaluamos la fe de los chicos y de las chicas, punto segundo, y en la clase de religión caben todo el mundo. En clases de religión hay personas creyentes, hay personas que lo ven así y hay personas que manifiestan claramente que no tienen fe, pero que acuden a la clase de religión también y por iniciativa propia. En ese sentido, como, bueno, pues ojalá nos estén viendo muchos padres y les mueva a decidir a escribir en clase de religión, ¿qué perfil tiene un poco el profesor a quien se les confía, ¿no?, los padres, sus hijos, el profesor de religión? El profesor de religión tiene la titulación universitaria que cualquier otro docente de cualquier otra materia, pero además un título, unos estudios universitarios, bueno, concretamente en primaria es la DECA, es una capacitación para poder dar la enseñanza religiosa, y en secundaria sería la diplomatura en Ciencias Religiosas o Teología. Bueno, una última pregunta muy breve. ¿Qué plus tiene un chico que hace con uno que no hace la asignatura de religión? Yo creo que el que hace la asignatura de religión tiene ese plus de conocer toda esta realidad, esta cosmovisión, esta forma de plantear desde un seguimiento a una persona, Jesús de Nazaret, todo lo que es la vida de la persona. Y creo que eso es algo que quien no la hace se lo pierde. Y se vive en esa ignorancia que tampoco es buena. No se trata solamente de transmitir unos aspectos culturales, sino unos aspectos vitales. Y no quiero pasar por alto a una cuestión que planteaba sobre el profesorado de religión. Aparte de todas las titulaciones, el profesor de religión, no sé por qué razón, al final está en todos los saraos del instituto o del colegio. Esta semana seguro que en el Día de la Paz que se ha celebrado, en todos los centros, en todos los institutos, ha habido por ahí moviendo un profesor de religión. No sé si moviéndolo, fomentándolo, pero seguro. Seguro que cuando hay que hacer el Día de la Solidaridad de algo, hay un profesor de ahí. Seguro que cuando se monta un mercadillo solidario, hay alguien de religión ahí. Quiero decir que ese plus que a veces tiene el profesor más que docente, los alumnos también lo tienen porque son algo más que alumnos. Pues muy bien. Yo ahí quería añadir también que me parece que los niños que cursan religión son los niños también más tolerantes, más respetuosos y que la religión les enriquece. Verdaderamente. Buen mensaje, la religión les enriquece. Muchísimas gracias y que ojalá esta campaña de prematriculación sea generosa en nuestra tierra de Navarra. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Nada más, amigos, nos veremos el próximo domingo. Hemos empezado el mes de febrero, todavía queda un mes para la Cuaresma y nos vamos con esas palabras que nos decía don Fernando: terminar la vida para prepararse para ir al cielo. De verdad, que descanse junto al Señor y desde allí cuide de todos nosotros. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.